¿Qué tal amigos? Bienvenidos al canal de Héctor Pérez. Inscríbanse al canal para más información, regálenme un like. Estamos en el tema de perímetro y área de cuadriláteros. El cuadrilátero es ese polígono de cuatro lados, como es el caso del cuadrado, del rectángulo, del paralelogramo, del rombo, del trapecio. Vamos a comenzar aquí con el cuadrado. Pues el cuadrado, la suma de sus lados son iguales y pues el perímetro pues es simplemente P, lo representamos con la letra P, que es cuatro veces el lado. Entonces, de esta manera, hay que entender que el perímetro es la suma de los lados, A más A más A más A. Eso es el perímetro, representado con la letra P, o cuatro veces A, como el cuadrado, sus lados son iguales, cuatro veces A. El área, pues, es lado por lado, y como es lado, un lado que vale A y otro lado vale A por A es A cuadrada. Así sacamos el área. El perímetro se va a medir en centímetros, o en metros, o en kilómetros. El área va a ser centímetro cuadrado, metro cuadrado, kilómetro cuadrado. Vamos al caso del rectángulo. Para un rectángulo, pues sus lados no son iguales. Tiene una base y tiene una altura. Igual aquí, pues el perímetro, pues es la suma de sus lados. Entonces el perímetro lo representamos con la letra P. Pero como el lado A está dos veces, entonces el perímetro va a ser dos veces el lado A más también el lado B está dos veces más el lado B. Esa es la fórmula para calcular el perímetro de un rectángulo. Y el área pues es lado por lado. Entonces el área representada con la letra A, pues el área va a ser A por B. Base por altura. Esa es la fórmula para encontrar el área. Igual, el perímetro pues se mide en centímetros o en metros, o en el área en centímetros cuadrados o metros cuadrados. Vamos con el caso del paralelogramo. Paralelogramo también pues es ese cuadrilátero, tiene cuatro lados. También claro que tiene una altura que la representamos con la letra H. Pues el perímetro, aquí lo vamos a describir de una forma muy similar a como lo hicimos con el rectángulo. Como el paralelogramo tiene dos lados iguales, entonces ponemos que el perímetro es dos veces, y lados B tiene dos, y lado C tiene dos lados que tienen la medida C y dos lados que tienen la medida B. Entonces el perímetro es dos veces B más C. O simplemente lado más lado más lado más lado. Aquí hay que recordar que el perímetro posee la suma de los lados, que frecuentemente el perímetro se mide en centímetros o en metros. El área, pues aquí para el caso del paralelogramo, pues también va a ser la base, por la altura. En este caso, pues la base es C por la altura que es H. Aquí ya entra el concepto de altura, la altura que es esa distancia del vértice que está en la parte superior, en la parte más alta, y es ese segmento que va hasta la base en una línea vertical, aquí formando un ángulo siempre recto con la base, un ángulo de 90 grados. Entonces el área es base por altura, similar a lo que es el rectángulo. Ahora vamos con lo que va a ser el rombo. En el caso del rombo, pues tiene lo que llamamos diagonal mayor y lo que llamamos diagonal menor. Y pues el perímetro, aquí hay que identificar que en un rombo los cuatro lados son iguales. Entonces es por eso que el perímetro pues es simplemente como en el cuadrado, 4 veces A. Esa es la fórmula para calcular el perímetro de un rombo. Los cuatro lados son iguales, igual que en el cuadrado. Entonces 4 veces A, o A más A más A más A, es lo mismo. Y lo que es el área pues va a ser la diagonal mayor por la diagonal menor, sabiendo que hay una diagonal mayor y hay una diagonal menor dividido entre dos. Entonces el área pues es esa multiplicación, ese producto de diagonal mayor por diagonal menor dividido entre dos. Igual pues el perímetro se puede medir en centímetros, en metros, que son unidades lineales.
Y el área en unidades al cuadrado, centímetros cuadrados, metros cuadrados. Vamos con el cuadrilátero, que es el trapecio. El trapecio pues tiene una base mayor, tiene una base menor, tiene un lado C, tiene un lado D, tiene H, que va a ser la altura. Y aquí, para calcular el perímetro, pues hay que recordar que el perímetro es la suma de los lados de la figura geométrica. O sea que el perímetro, representado con la letra P, va a ser B, que es la base mayor, más B minúscula, que es la base menor, más un lado, que va a ser el lado C, más el lado D. O sea que el perímetro pues es la suma de sus lados, lo que viene siendo el contorno de la figura. Esta es la fórmula para calcular el perímetro pues de un trapecio. El área de un trapecio, pues el área la representamos con la letra A, y el área pues va a ser base mayor más base menor multiplicado por altura y dividido entre 2. Esta es la formulita para calcular el área de un trapecio. Base mayor más base menor multiplicado por altura y dividido entre 2. Vamos a hacer algunos ejemplos. En el primero vamos a poner calcular perímetro y área. Y simplemente lo vamos a hacer para un cuadrado. Entonces, calcular el perímetro y área de un cuadrado que tiene un lado de 5 metros. Entonces, vemos la fórmula. Si yo quiero calcular el perímetro de un cuadrado, es 4 veces la magnitud de su lado. Como su lado mide 5, pues el perímetro lo representamos con la letra P y va a ser 4 veces la magnitud de su lado. 4 por 5 es 20 unidades de metros, unidades lineales. El área, pues aquí como lo dice el cuadrado, es lado por lado, y lado por lado es el lado elevado al cuadrado. O sea que el área va a ser 5 elevado al cuadrado. Es igual que multiplicar 5 por 5. Y 5 por 5, 5 al cuadrado es 5 por 5. 5 por 5 da 25. Y metros al cuadrado, metro cuadrado. Hay que recordar aquí que las unidades de perímetro son unidades lineales y las unidades de área son unidades elevadas al cuadrado. Vamos a ir al siguiente ejercicio. Me dice determina el lado de un cuadrado que tiene 49 centímetros cuadrados. Aquí me pide que determine el lado de un cuadrado que tiene 49 centímetros de lado. O sea que tenemos un cuadrado, pero no sabemos cuánto miden sus lados. Solamente tenemos el área. Hay que recordar que el área es la medida de la superficie de la figura, lo que viene siendo la medida de esa región interior. Entonces tenemos el cuadrado y solamente tenemos su área, que es 49 centímetros cuadrados, pero queremos saber cuánto mide su lado, cuánto mide el lado. O sea, aquí el lado A, ¿cuánto mide? Habíamos representado con la letra A lo que era el lado de un cuadrado. Entonces, la letra A, ¿cuánto mide? Tenemos la fórmula que área es A mayúscula es igual que A cuadrada. Entonces, A mayúscula es el área, y el área, que es esta superficie, es de 49. Pues en vez de poner A, voy a poner aquí el valor de 49 centímetros cuadrados. Y esto va a ser igual a A cuadrada. Aquí A cuadrada, que es la magnitud de su lado, es lo que es mi incógnita. Esto va a ser igual que A cuadrada. Yo lo que tengo aquí es el área. Y desconozco la magnitud de su lado. Como está al cuadrado, tengo que sacar raíz cuadrada del lado izquierdo y raíz cuadrada del lado derecho para eliminar lo que es el cuadrado. Sacamos raíz cuadrada de 49, 7. Raíz cuadrada de centímetros cuadrados, la raíz cuadrada con el cuadrado de los centímetros se cancela y solamente quedan centímetros. Y esto va a ser igual, raíz cuadrada con el cuadrado de A se cancela, son operaciones inversas y solamente va a quedar A. Y ponemos ahí, ya tenemos la magnitud de su lado. A vale 7 centímetros. Entonces, si el lado vale 7, 7 por 7 da 49. Y así también pudiéramos encontrar el perímetro. 4 por 7, 28 centímetros. Sería el perímetro. El perímetro, que es su contorno, la suma de sus lados.
Vamos a ir a otro ejercicio. Vamos a poner aquí el perímetro de un rectángulo es 50 metros. Si la base mide 15 metros, cuánto mide la altura? Vamos a dibujar un rectángulo pequeñito para tratar de interpretar lo que dice el enunciado. Entonces, dibujamos un pequeño rectángulo y me dice aquí que el perímetro del rectángulo es de 50 metros. O sea, la suma de sus lados de este rectángulo es de 50 metros. Pero me dice ya cuánto mide la base. Me dice que la base mide 15 metros. O sea que la base, que es donde está sentado el polígono, mide 15 metros. ¿Cuánto mide la altura? ¿Cuánto mide el otro lado? Sabemos que lo mismo que mide la base es lo mismo que mide el lado superior. Lo mismo que tenemos altura del lado izquierdo es su altura del lado derecho en el rectángulo. Vamos a utilizar la fórmula del perímetro. La fórmula del perímetro de un rectángulo. Como hablamos de un rectángulo, la fórmula del perímetro de un rectángulo. Yo tengo cuánto vale el perímetro. Me dice el perímetro del rectángulo es 50 metros. Entonces, en vez de poner P, yo voy a poner aquí 50 metros. Igual a 2, ponemos el número 2. El valor de A viene siendo la altura. Pues no lo tengo. Ese valor de A es mi incógnita. Ponemos la A igual. Más el valor de B. El valor de B es la base. Y aquí sí me dice que la base mide 15. O sea, más 15. Tenemos una ecuación con una incógnita. Solamente la tenemos que resolver. Para resolver esta ecuación, pues tenemos que saber despejar. El 2 que está multiplicando tiene que pasar dividiendo 50 entre 2. El 2 que está multiplicando pasa dividiendo. Y 50 entre 2 da 25. 25 metros, igual que A más 15 metros. El 15 que está sumando pasa restando. Entonces vamos a tener 25 metros menos 15 metros igual que A. Quiere decir que A va a ser igual 25 menos 15 es igual que 10 metros. Ya tenemos aquí nosotros cuánto mide la altura. Entonces ahora sí podemos comprobar que el perímetro es de 50. 15 más 10. 15 más 10, 25. Más otros 10, 35. Más 15 del lado superior, 50. Y si quisiéramos sacar su área, también pudiéramos, lado por lado. Y así ya tendríamos su área. Vamos a hacer otro ejercicio. Vamos a decir aquí hallar el área y el perímetro. Y en este caso tenemos un trapecio. Área y perímetro, pero para un trapecio. Trapecio, una figura como esta, que tiene una base mayor, una base menor y tiene una altura. Entonces tenemos un trapecio que tiene 10 en la base mayor, tiene 4 en la base menor y su altura pues es de 4 centímetros. Entonces tenemos aquí nosotros los datos de este trapecio, la base mayor, la base menor y la altura. Para calcular el área, hay que recordar aquí la fórmula del área. El área es base mayor, que es 10, o sea que el área va a ser igual que 10, más base menor, que vale 4, Aquí hay que recordar que la base mayor y la base menor en el trapecio siempre son rectas paralelas que nunca se van a cruzar. Rectas paralelas como los lados de un cuadrado, como los lados de un rectángulo, como los lados de un paralelogramo. Así son la base mayor y la base menor son rectas paralelas que nunca se van a cruzar en un trapecio. Entonces el lado mayor es 10 y la base menor es 4. Multiplicado esto, como dice la fórmula, por la altura, y la altura tenemos que también es de 4, y dividido entre 2. Primero se hace la suma, 10 más 4, y 10 más 4 da 14, por 4 entre 2, 10 más 4, 14, y 14 por 4, hacemos la multiplicación, 56, y 56 entre 2 da el valor de 28. 28 centímetros, pero como es área, debemos de ponerlos al cuadrado, centímetros cuadrados. Siempre el área va a unidades al cuadrado y el perímetro en unidades lineales. Ahora,
Yo para sacar el perímetro voy a hacer el análisis de este triángulo que tengo aquí. Tiene una altura, tiene una base, tiene la hipotenusa, es un triángulo rectángulo. Hay que recordar aquí que la altura siempre va del vértice mayor a la base de forma perpendicular, formando un ángulo de 90 grados, un ángulo recto. O sea que este es un triángulo rectángulo, tiene un ángulo recto, un ángulo de 90 grados. Sabemos que este cateto y este cateto dan forma a lo que es la hipotenusa. Y yo requiero saber cuánto vale la hipotenusa, porque como es un trapecio isósceles, este lado es igual a este. Entonces, ¿qué dice el teorema de Pitágoras? Yo aquí le pongo el nombre a sus lados. Este cateto se llama A, este cateto se llama B, y esta va a ser la hipotenusa que es C. Entonces, ¿qué dice ese teorema de Pitágoras? Pues el teorema de Pitágoras dice que C, que es la hipotenusa, es igual que la raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado. Es lo que dice el teorema de Pitágoras. Yo necesito sacar el valor de C para tener cuánto vale este lado, para poder sacar el perímetro. Lado más lado más lado más lado. A es lo que es la altura, que en este caso es de 4, y B lo que es la base, que en este caso, pues la base de este triángulo. Fíjense aquí. Si aquí trazamos otra línea, lo que está a medias mide 4 centímetros, y lo que queda a las orillas mide el resto para llegar a 10, o sea 6 centímetros. 4 más 6 da 10, quiere decir que este mide 3 y este mide 3. Al bajar aquí otra línea perpendicular a la base, entonces este mide 3 y este mide 3. Entonces es un pequeño triángulo que su base es de 3 y su altura es de 4. Entonces al sustituir C que es la hipotenusa, que es esta hipotenusa, es la raíz cuadrada de mi valor de A, que es 4 al cuadrado, más mi valor de B, que es 3 al cuadrado, 4 al cuadrado más 3 al cuadrado. De esta manera, pues 4 al cuadrado 16, 3 al cuadrado 9, 4 por 4 16, 3 por 3 9, 16 más 9, 25, y la raíz cuadrada de 25, 5, quiere decir que la hipotenusa pues es igual a 5 centímetros. Ahora sí, sumamos, el perímetro va a ser lado que es 10, más lado que es 5, más lado que es 4, lado más lado más lado más lado, 10 más 5 más 4 más 5, lo que suman sus lados, y esto es igual a 24 centímetros. Y por último, vamos a poner aquí calcular el perímetro y el área para un rombo. Entonces, el rombo sabemos que sus 4 lados son iguales, tiene una diagonal mayor, en este caso de 8, y una diagonal menor de 4 metros. Y su lado pues es de 5 metros. Pues el perímetro sabemos que es 4 veces su lado. Como el lado es de 5 y sus 4 lados son iguales, pues es 5 por 4, 20. Ese es el perímetro del rombo. Y el área es diagonal mayor por diagonal menor entre 2. Diagonal mayor que es 8 por diagonal menor que es 4 entre 2. Entonces el área va a ser 8 por 4 entre 2. 8 por 4, 32. Y metro por metro, metro cuadrado, y 32 entre 2 da 16 metros cuadrados. Pues esa es la forma de obtener el perímetro de un rombo, 4 veces sus lados, y el área, que es lo que es diagonal mayor por diagonal menor dividido entre 2. Pues muchas gracias amigos por su atención, suscríbanse al canal, no olviden regalarme un like, cualquier duda estoy a sus órdenes, saludos.